El positivismo fue un movimiento intelectual de gran alcance en la segunda mitad del siglo XIX, el cual incluía una renovación filosófica y un plan de regeneración social. Considerada como articulación de discursos que combinaban múltiples elementos y dinámicas para responder a la pregunta sobre cómo y a quién educar, además de conocerse como toda filosofía que tiene la pretensión científica, materialista y utilitaria. Los principales referentes del positivismo son Auguste Comte y Herbert Spencer. Auguste Comte nació en Montpellier, Francia, en 1798, quien trabajó en temas históricos y políticos y en 1826 comienza a dar su curso de filosofía positiva, la cual tiene que abandonar por problemas de salud y lo retoma en 1829 hasta 1842 y en 1844 hace el discurso sobre el espíritu positivo, una de sus obras más famosas. Comte mencionaba que la filosofía comenzaba por la ley de los tres estadios, teológico, metafísico y positivo. Además, señalaba que las ciencias se ordenaban en un grado creciente de complejidad y decreciente de generalización, es decir, matemáticas, astronomía, física, química, biología y sociología, y se debía añadir la moral como sentido de solidaridad social y así ser las tareas centrales de la escuela positiva. Por ende, los contenidos de la enseñanza deben seguir a los tres estadios y la clasificación de las 6 ciencias. Él proponía construir una doctrina de la salvación social y de la necesidad de una reconstrucción inteligente, es decir, el orden, la reconciliación y la armonía social eran elementos centrales en su teoría. Por ello, la educación positivista era la formación de la conciencia social y la única capaz de organizar a la sociedad, dirigida principalmente a las clases proletarias, puesto que, a ellos son a los que más les interesa el dominio de las leyes naturales, la adquisición de un sentido del orden y la solidaridad social. Por ello, Comte decía que una mente positiva no pregunta por qué, sino que estudia cómo los fenómenos nacen y se desenvuelven, utilizando la observación, la experimentación y el cálculo. Ahora bien, Herbert Spencer nació en Derby, Inglaterra, en 1820, quien publicó obras sobre biología, sociología, ética y política. Su sistema de filosofía política buscaba reconciliar a la ciencia con la religión y añadir a la filosofía como un conocimiento más general, que unifica las ciencias particulares en un principio global, la evolución. Por ende, él rechazaba la teoría de los 3 estadios de Comte, su clasificación de las ciencias y la religión profana, ya que reducía al individuo poco necesario para el funcionamiento social. Por ello, los conocimientos indispensables para él son la fisiología, la biología y la higiene. También debía educársele para proporcionar los medios de subsistencia, la lógica, la matemática, la mecánica, la física, la química, la astronomía, la geología, la biología, la explotación minera y la producción alimentaria y por último la sociología y la economía, que ayudarían al funcionamiento social, con el propósito de saber por qué y cómo de las cosas. Spencer se inclina por darle libertad a los niños para que experimenten en el plano moral e intelectual y aprendan por sí solos las consecuencias de sus actos, ya que al no educarlos bien se sumirán en la rebeldía y en la ruina moral y provocarán su propia desgracia y de la sociedad. Por lo mismo, Spencer analiza los métodos de enseñanza y retoma los planteos de Pestalozzi, reafirmando el rol de la psicología para establecer un buen método pedagógico, mencionando algunos principios pedagógicos: ir de lo simple a lo compuesto, de lo concreto a lo abstracto. La educación del niño debe concordar con su modo y orden, estimular el desarrollo espontáneo del niño diciéndole lo menos posible y obligándole a encontrar lo más posible y guiarse por los intereses y excitaciones del niño, fomentando su interés y motivación. Por lo tanto, libertad, competencia, esfuerzo y logro son las claves del método pedagógico spenceriano. Respecto a Johann F. Herbart, nace en Oldenburgo, Alemania en 1776, quien avanzó en la fundamentación científica de la pedagogía con sus 4 pasos: claridad, asociación, sistema y método. En 1797 genera las principales vértebras de su pensamiento pedagógico y en 1806 publica su ensayo Pedagogía General deriva del fin de la educación, el cual tardó 8 años en terminar. Herbart menciona que debe existir un momento pedagógico a nivel teórico, en donde se desarrolle un proyecto de acción, que oriente la voluntad y la decisión generando moralidad, de forma juicioso, claro, sereno, firme y preciso. Herbart menciona que la moralidad y la instrucción son los 2 componentes de análisis de esta pedagogía general y la ética y la psicología proporcionarán a los educadores tomar sus decisiones de acción y deducir sus reglas pedagógicas. Por ello, Herbart señalaba que hacer pedagogía no es hacer hombre, sino construir y establecer pensamientos, describir procesos y explicar fenómenos. Por ello, afirma que el proceso educacional de los hombres tiene lugar en la naturaleza y en los sistemas de relaciones sociales que tejen la vida de cada hombre. Por otro lado, mencionaba que se necesitaba ciencia y reflexión para que naciera la pedagogía, ya que se debe construir por medio de la psicología, dado que ésta proporciona los procesos psíquicos y sus leyes. Por lo tanto, Herbart pensaba que el pedagogo es un docente, el cual concibe la educación con la instrucción e inversamente. Por ende, su papel es como transmisor de conocimientos y el alimento con el que fomenta las actitudes. El palo, el castigo, la represión no son instrumentos disciplinares, decía Herbart. La sobrevivencia humana es sobrevivencia institucional adecuada a la instrucción y entendimiento. Por ello, es un acto contracultural, fuera de la proyección de intereses.
Sin embargo, el herbartianismo no alcanzó a convertirse en pedagogía triunfante, pero sí logró imponer la pretensión científica de la pedagogía que daría lugar a otros movimientos como el paidocentrismo, el conductismo y el eficientísimo.